Estamos en este preceptorship de comunidad organizado por la Asociación Argentina Clínica de Oncología y hoy vamos a tratar un tema muy especial, que es cómo adaptarse a los cambios físicos luego de tratamientos y operaciones. Para eso le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, el doctor Luis Fein, que es médico oncólogo clínico. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Daniela? ¿Cómo están todos? Muy bien, doctor. El doctor está en Gracias. Rosario y ahora le damos la bienvenida a Nancy Ferro, que es psico-oncóloga. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y por último, a Liliana Pellegrini, que es integrante de Pelucas Varadero. Ella está allí en la ciudad de Varadero. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien y bueno, que agradecidos por esta invitación. Bueno, la idea es que hoy cada uno desde su lugar, desde su trabajo, podamos hablar de cómo adaptarse a estos cambios físicos que vienen después de los tratamientos y las operaciones. Doctor, ¿qué puede perder un hombre o una mujer cuando está en el tratamiento de cáncer? Uno quizás lo asocia más al pelo, en todas las notas periodísticas vemos a los pacientes como si estuviesen todos pelados, cuando no es así, y también lo tenemos muy asociado a las mamas, ¿no? Pero ¿qué otros órganos, qué otras partes del cuerpo pueden perder los pacientes durante estos tratamientos? Bien, lo primero que pierde el paciente con el diagnóstico es su sosiego, su calma, su paz, porque realmente es un diagnóstico terrible que cruza toda la vida, ¿no? Y que implica desde el inicio hasta el final, seguramente, a pesar de que curamos mucha más gente, implica una serie de aventuras o de cosas que tiene que desafiar el paciente. Y uno de los cuales es este tema que es tan importante, que es un poco las mutilaciones o la pérdida de algunas cosas, como puede ser, como bien señalaron, quizás la alopecia, la pérdida del pelo sea la más significativa porque es estigmatizante, ¿no? Y las pacientes, sobre todo, todos los pacientes lo pierden, pero las pacientes sobre todo sienten, a lo mejor Liliana nos va a contar mejor eso, pero puede haber distintas otras pérdidas referidas a mutilaciones o cirugías, como la más común, en la que hablamos de la mama, pero pueden ser, por ejemplo, la del colon, la del recto, que a veces dejaba a los pacientes con una colostomía, o sea, con ese ano contra natura, que es también un karma para muchos pacientes que hoy se pueden manejar y se evitan, pero también, digamos, para enumerar las más frecuentes, pero en general lo que uno puede decir es que hoy existe una tendencia a tratar de minimizar esos riesgos. La mama es un ejemplo claro, se hace cirugía en menos, la cirugía del colon es menor, y hay otras cosas que no se ven pero que afectan al hombre, como puede ser y a la mujer, como los trastornos hormonales que producen los medicamentos, que a veces se pueden producir rash cutáneo, cosas por el estilo. Hay muchas cosas para hablar, pero a lo mejor lo dejo como introducción y seguimos con el tema. Claro, vamos a empezar entonces con Nancy, que es psico-oncóloga, para hablar de cómo estos cambios afectan a las personas en su ser, ¿no? Y sobre todo esa mirada del otro, ¿no? Que cuando más visible es, el paciente, además de lo que está padeciendo, tiene esa carga de esa mirada que muchas veces es pena, a veces es compasión, pero que lo conecta absolutamente con la enfermedad. Sí, gracias. Y que son cambios que son totalmente inesperados, porque nadie está a la expectativa de que le vaya a suceder o que vaya a tener un diagnóstico oncológico. Y podríamos comparar con tantos otros cambios que en la vida humana, digamos, tenemos, para los cuales estamos preparados y son lentos, progresivos, y que hay como una aceptación social, familiar, cultural, como puede ser la adolescencia, como puede ser el climaterio, en donde hay mucho apoyo social a que las personas vayan transitando esto. Y lamentablemente no hay el mismo apoyo social ni la misma mirada de acompañamiento cuando una persona, en lugar de tener un cambio esperable, lento, progresivo, que la psiquis y que el cuerpo se puede ir, digamos, adaptando a algo que es
que sucede en un momento, como puede ser un momento, digamos, quirúrgico, como dijo recién Luis, que es en un mismo día, en un solo día, la persona pierde un órgano. Y para eso no hay una adaptación que la mente pueda ir haciendo planificadamente. Yo pensé en estos dos momentos de la vida, que fíjense que la adolescencia transcurre en mucho tiempo y el climaterio también, y la andropausia. Y sin embargo, ¿cuántos trastornos hay? Porque es difícil adaptarse a los cambios físicos. Y entonces, cambios físicos bruscos, que además es en el contexto de una enfermedad que amenaza potencialmente la vida, es mucho más difícil de poder adaptarse. Por eso es tan importante estos, digamos, encuentros, para que también se pueda transmitir al entorno, a la familia, que a veces los apuran a los pacientes a que, bueno, ya tenés que estar adaptados, si se te cayó el cabello ya te va a crecer, bueno, no importa, después quizás te puedes hacer una reconstrucción, o si te quedó esa cicatriz, bueno, no importa, te pones una ropa y no se te ve. Cosas que la sociedad les va imponiendo a los pacientes a una adaptación demasiado rápida para todo lo que está en juego. Y eso Eso es crea, uno de... que eso crea cierta culpa en el paciente en el sentido de, bueno, está vivo, pero igual está triste o amargado o preocupado por los cambios físicos. Sí, porque como la sociedad piensa en general y también transmite esto, y realmente el valor de la vida es el valor principal, pero a veces se minimizan los costos que una persona tiene que pagar para poder conservar su vida, para recuperar su salud. Entonces, una frase muy habitual es, bueno, pero comparado con la vida, el cabello no es nada, digamos, como si no fuera nada, digamos. Y es un cambio muy brusco que afecta a la imagen corporal, al esquema corporal y a lo que la persona se reconoce a sí misma. Además de la mirada de los otros, que ese es otro tema que es muy importante, muy, muy importante, como vos decías, Daniela, pero desde la misma persona no se reconoce a sí misma muchas veces, y esto realmente es muy duro y es difícil de un procesamiento, digamos, psicológico. Por eso necesitamos que los pacientes estén acompañados para transitar estos momentos. Liliana, ¿nos podés contar cómo crearon Pelucas Varadero, cómo este grupo de mujeres transformó un poco la ciudad a partir de esta iniciativa? Sí, todo nació con dos amigas que son Jimena, que es digamos, la presidenta del grupo. Se enferma una amiga de cáncer de mama y entonces surge esto de la peluca, ¿no? Porque iba a perder su pelo en la quimio. Se acercan a Pelucas Solidarias Gualeguaychú para donar su pelo Jimena y poder conseguir una peluca para su amiga. Y en ese momento surge la inquietud de decir, ¿por qué no hacerlo en Varadero? ¿Por qué no poder ayudar a más mujeres que estamos en un punto donde queda cerca Capital, hay muchas ciudades cerca, y no había en ese momento donde se entregaran pelucas de pelo natural, se entregan totalmente gratuitas, son artesanales, las hacemos a mano, es un trabajo en cadena de un grupo de mujeres. Y bueno, así nació la inquietud. Ya el 3 de octubre se cumplieron 6 años de que estamos haciendo esta labor. Para nosotros es muy gratificante poder ayudar, y es como dice la doctora, al escucharla a la doctora, vos sentís que es lo que sienten las mujeres cuando llegan. Algunas te dicen, yo me siento desnuda sin mi pelo. Otras te dicen, no soporto la mirada del otro, esa mirada que siente como que las sienten más enfermas, se sienten porque dicen, nos sentimos esa mirada, que es la que ellos muchas manifiestan. Otras tienen niños chicos y no quieren que sus hijos las vean sin pelo, quieren que sea un proceso donde las vean siempre bien, las vean sin, no la vean peladita, digamos, no la vean sin su pelo. Es un poco así nació la inquietud. La inquietud es poder ayudar. Desde nuestro humilde lugar lo hacemos todo artesanalmente. Todos los días nuestras tardes son dedicadas al pelo, les entregamos turbantes también.
para que en los momentos que están en la casa y no quieran usar la peluca, se sientan cómodas también, se sientan coquetas, digamos, porque es muy importante. Nosotros, por lo que nos manifiestan cuando vienen a buscar una peluca, nos damos cuenta que es muy, pero muy importante el pelo en las mujeres. En muy pocos casos hemos escuchado algunas que digan, yo hubiera preferido no hacerme la quimio, pero conservar mi pelo. Y bueno, ahí es donde uno siempre estamos dándole una palabra de aliento, como decir, el pelo crece, te crece hermoso, y vas a volver vas a volver a tener tu lindo pelo y tu familia te va a volver a averiguar. Lo importante es la salud, ¿no? El Claro. tratamiento. ¿Y quiénes donan el pelo, por ejemplo? Toda persona que quiera, desde un mechón hasta un corte, digamos. Necesitamos que tenga 30 centímetros porque el proceso para armar una cortina y coserlo lleva varias veces, se dobla el pelo, y entonces esos 30 centímetros terminan quedándote en mucho menos. Por eso pedimos un mínimo siempre de 30 centímetros. Las donaciones no te faltan, desde colegios que dicen, las chicas vamos a cortarnos y alcanzártelo, recibimos por correo, gente que se viene desde Capital, a veces un viernes como un paseo, y a traernos su pelo, que nosotros le decimos lo pueden enviar por correo, que no necesitan acercarse hasta acá, pero prefieren venir, conocer el lugar. Las nenas son las que hay que ver el entusiasmo que tienen las nenas para donar su pelo para poder ayudar. A veces ahí aprendes a ver el corazón tan grande desde los chicos hasta una persona grande, pero te conmueve mucho cuando son los chicos, que decidan cortarse todo su pelito, por ahí cortarse un pelo hermoso y deciden cortárselo cortito para ayudar a otros, dice, para ayudar a otra nena o ayudar a otra persona que lo necesita. Necesitamos siempre mucho pelo, porque de 7 cortes completos se saca una peluca. Se pierde mucho pelo en el manejo al coserlo, al armar las cortinas. Es un proceso que, bueno, se va perdiendo pelo y se necesita bastante. No nos falta, por suerte, la gente dona, nosotros nos manejamos con donaciones. Claro. Nosotros una vez al año, en octubre, para el aniversario, siempre primer, segundo sábado de octubre, hacemos una caminata, que ahora ya van 2 años, no se puede hacer por esto de la pandemia. Claro. Pero en esa caminata la gente nos acerca su pelo, nos acercan tela para los turbantes, cabezas de tergopol, cinta para armar las cortinas. La gente es muy solidaria. En tiene un una corazón. cadena. Sí, es muy buena. Doctor, vamos a hablar de las mamas, ¿no? ¿Qué pasa cuando a una mujer le sacan la mama? ¿Siempre la mujer decide el proceso de reconstrucción o no siempre es así? ¿Y por qué depende esa decisión? Primero, digamos, hablar un poco del esfuerzo de Liliana. La verdad que maravilloso lo que hacen, porque a veces nosotros los médicos minimizamos la alopecia como el menor de los efectos colaterales que se pueden producir debido a la cantidad de cosas que pueden pasar, cirugía, radioterapia, quimioterapia, etcétera. Pero sin embargo, las pacientes le dan un valor inmenso a eso y uno lo entiende, y por eso me parece que ese rol es importantísimo. Cuando la paciente ya viene con una historia, se tocó un nódulo en el cáncer de mama o fue un hallazgo de la sonografía, que recomendamos que se haga anualmente, después de los 50 años, con riesgo, se discute en general. Primero se hace una biopsia para saber, digamos, confirmar que sea un cáncer y de qué tipo. Hay muchos tipos de cáncer de mama, y después se discute y se decide. Yo digo con 2 cosas: lo que la paciente quiere, lo que el equipo, no solo el médico, sino el resto del equipo que lo atiende, aconseja desde el punto de vista tanto médico como desde el punto de vista de lo que sería mejor desde el punto de vista de la autoestima de la paciente, y con eso se realiza siempre la menor cirugía posible. Otro factor que es importante en esto es la posibilidad de acceso que tienen las pacientes, o sea, la reconstrucción. Cuando uno tiene una necesidad de hacer una cirugía mayor, una mastectomía, que por suerte cada vez se realizan menos, pero
sigue habiendo un porcentaje de mastectomía importante. La posibilidad de reconstrucción a veces pasa también por la posibilidad de acceso, ¿no? O sea, lo que la paciente quiere, lo que el equipo aconseja y las posibilidades de acceso serían un poco lo que define la posibilidad de la cirugía, siempre la menor posible, dentro de las posibilidades curativas que intentamos, ¿verdad? Claro, y en el caso que una paciente quiera la reconstrucción, muchas veces es por etapas, ¿no? No es inmediato, a veces hay que usar extensores, por ejemplo. Tal cual, depende un poco de la técnica, pero en general la técnica que se utiliza es hacer una mastectomía, poner, como usted dice, un expansor para que, digamos, no se pierda ese lugar, después hacer un implante, son varias cirugías, en el medio puede haber habido quimioterapia, radioterapia, o sea, una serie de cosas, y la paciente obviamente debe convivir con esa imagen corporal y con esa mutilación. Y bueno, me parece importante lo que decía Nancy en el sentido de el esfuerzo por informar a las pacientes desde el primer momento acerca de la posibilidad de tratamiento, un poco para que, más allá de que siempre es un rayo en cielo sereno, el hecho de la necesidad de hacerlo rápidamente, no hay una posibilidad de adaptarse, pero por lo menos tratar de explicar de la mejor manera y encontrar la red de la psico-oncología y el resto del equipo para que la paciente vaya entendiendo un poco las consecuencias de una determinada cirugía. Me interesa eso de la culpa que dijiste, Daniela, si no lo puedo analizar desde el punto de vista de la psicología, pero a veces nosotros los médicos agregamos una serie de estigmas a la paciente diciéndole, bueno, ¿cómo no viniste antes? ¿Por qué no consultaste? ¿Cómo te notaste esto y tardaste tanto tiempo? O sea, uno le agrega cosas en lugar de entender la situación de esa paciente, por qué llegó en ese momento, y no opinar acerca de eso, sino opinar de las soluciones y los aportes que uno puede hacer, a veces le agrega cosas. ¿Y qué pasa, doctor, cuando una paciente tiene que sacarse el útero o en el caso de una operación de pulmón? ¿Cómo desde el lado de ustedes, ¿no? En el consultorio, qué le transmiten desde su lugar y qué transmite el paciente ante estos cambios tan importantes en sus cuerpos? O sea, digamos, obviamente no tiene ese tiempo para acostumbrarse a la idea de su cambio, como pasa con la edad, la menopausia, como hablaba Nancy. Digamos, uno trata de explicarle lo que significa, por ejemplo, tener que ablacionar un pulmón, sacar un pulmón porque existe un cáncer de pulmón, la posibilidad de curación, pero el hecho de que va a quedar restringida en su ventilación y posiblemente tenga restricciones para el resto de su vida en cuanto a la capacidad física, a pesar de que se pueden adaptar, depende de lo que haga ese paciente en particular, pero me parece mucho más difícil, más agresivo, y cuando tiene que ver con el tema de la fertilidad en la mujer, especialmente Claro. las anexohisterectomías, que tienen que ver cuando, si es un momento en la menopausia, donde no hay una expectativa de paridad, es distinto a las premenopáusicas, donde sí existe una expectativa, hay toda una ciencia dedicada a tratar de resolver ese tema de cómo, si uno puede satisfacer, a veces no se puede, la necesidad de la paciente desde el punto de vista o de la pareja de paridad, pero de cualquier manera es una agresión importante, sobre todo en las pacientes premenopáusicas, y les cambia, obviamente, les cambia no solo su ritmo menstrual, sino que les cambia un montón de cosas que implican desde el punto de vista la posesión, la posibilidad, así que realmente traumático, me parece. Nancy, cuando yo entrevisté muchas pacientes me decían, hice duelo por mis mamas, ¿no? ¿Los pacientes hacen duelos por esa parte perdida del cuerpo? Sí, sí, es un duelo con todas las etapas del duelo, porque el duelo es el proceso emocional y cognitivo que se hace frente a una pérdida. Y una pérdida de un órgano requiere un duelo, que es pasar por momentos de bronca, de tristeza profunda, como de recuerdo y de querer volver el tiempo atrás, como de no poder creer lo que está pasando. Sí, hay un duelo por las mamas y con todo lo que se pierde, digamos, con ellas.
porque por más que se pueda hacer una reconstrucción, digamos, inmediata, el resultado estético actualmente es muy bueno, pero no son las mamas. Es lo que se puede hacer y se hace mucho y se hace bien, pero no es el órgano que la mujer tenía. Ni, Claro. ni en su forma original, a veces también se pierde el pezón, areola, hay que hacer, en algunos casos se puede reconstruir, en otros se puede hacer un tatuaje, pero no es lo mismo, es lo que se puede hacer y es mucho. Hace muchos años los psicooncólogos trabajamos para que las pacientes pudieran acceder a la reconstrucción plástica. Y había, bueno, problemas con los terceros pagadores, no era habitual que lo cubrieran. Había también como una resistencia, digamos, en muchas mujeres pensando, bueno, pero si yo hago la reconstrucción, quizás me va a volver el cáncer, yo así estoy bien, yo ya prefiero la vida, y fue mucho tiempo el poder trabajar sobre estas creencias negativas como para que las mujeres pudieran aceptar esto y pudieran aceptar todos estos pasos quirúrgicos. Es Claro, más, imagino, ahora, sí, no, que perdón. imagino en el caso de los hombres en próstata también, cuando también no hay mutación, digo, pero hay un cambio quizás en su función sexual, también hay un duelo, aunque pueda, justamente la semana pasada hablamos de que la sexualidad es mucho más, que no pasa solo por el genital, digamos, pero digamos, hay un duelo que hacer también, ¿no? Por esos cambios. Sí, porque aparte no es solamente cuando hay una prostatectomía y a veces cuando hay avance de enfermedad o al inicio que se da hormonoterapia para los hombres, no es solamente la función sexual la que se ve afectada, sino la fortaleza física, a veces la fortaleza emocional y el empuje que tiene el hombre, que viene dado también hormonalmente. Y estos son Claro. cambios Incluso, emocionales muy fuertes. incluso los cambios de peso, ¿no, doctor? Tanto para adelgazar como para engordar por la medicación. Sí, o sea, antes era necesario para tratar un cáncer de próstata hacer una orquiectomía bilateral, o sea, sacarle los testículos al paciente, como en una época hicimos sacarle los ovarios a la paciente con cáncer de mama. Eso, digamos, más allá de la mutilación que significaba, digamos, que es una cirugía pequeña y una cirugía que no es una cirugía importante desde el punto de vista de las complicaciones, implicaba que todos estos cambios hormonales que ustedes discutieron, no solo la pérdida de la libido, sino un poco la pérdida de muchas de las funciones, el generar un problema óseo grave, porque se va perdiendo la densidad ósea y se expone a la fractura, y lo que decía Nancy acerca de la pérdida de masa muscular que va asociado con eso. Hoy existen, si bien la orquiectomía es química, porque es a través de fármaco, los procesos son idénticos, o sea, se producen a través del mismo proceso digamos, el objetivo es que desaparezca la hormona, los andrógenos fundamentalmente, que son los que estimulan el cáncer en la mayoría de los cánceres de próstata, pero todo eso trae estas complicaciones permanentes. Claro. Vamos a seguir hablando con Liliana para que nos siga contando su experiencia. Yo sé que se juntan los sábados a hacer las pelucas Los y que viernes ahora. ahora cambiaron a los viernes. Los ¿Y, viernes. y qué tipo de peluca buscan las mujeres? ¿Quieren estar iguales a lo que estaban o quieren un cambio? ¿Es un momento para un cambio en el medio de la enfermedad? No, principalmente buscan que sean iguales, lo más parecido a ellas. Mayormente entran con el celular y te dice yo tenía este corte, este color de pelo, y la mayoría buscan que sea para que no note la gente el cambio, que no note que están usando una peluca. ¿Te hablan, los hombres alguna vez han buscado pelucas o es algo exclusivo de las mujeres? Es exclusivo, una sola vez se hizo una peluca para un hombre, pero fue una única vez.
Un caso único. No pidieron, o sea, no piden pelucas de hombres, siempre son las mujeres las que más les preocupa, pero es algo estético y es algo por el otro, porque es esa mirada la que vos lo escuchás en todas las mujeres. Es la mirada del otro la que las hace buscar una peluca y usarla, porque ella dice, yo las uso principalmente si voy a hacerme la quimio, cuando voy al médico, cuando voy a un acto de la escuela de los chicos, o cuando voy a algún evento. Ese es el momento para las que ellas quieren una peluca. No es algo cómodo las pelucas, normalmente pueden picar, dar calor, ¿no? Sí, mayormente te dice que en verano dan calor, en invierno te dicen nos protege del frío. No son muy cómodas, tratamos de que cada vez vamos tratando de hacerlas mejores, vamos perfeccionando técnicas, siempre estamos buscando que las cosas sean mejor, más cómodas, siempre pensando en el otro, en el que la va a usar, que la sienta, que la pueda usar, que se sienta ella. Es muy grandioso verlas cuando se miran al espejo, se pueden probar todas las pelucas que quieren. Mayormente en el taller tenemos más de 100 pelucas para que elijan, o sea que pueden, mayormente del color y del largo de pelo, baja a veces hasta 10 pelucas y se las prueban, pero siempre hay una que cuando se la colocas en la cabeza te dicen, ay, esta soy yo. Y esa es la que no se quieren probar más pelucas, dicen, esto es lo que, esta soy yo, y se llevan esa. Nunca se fue nadie sin llevar una peluca, nunca, hasta el día de hoy. Es tan importante el trabajo de estos grupos, que hay muchos alrededor del país, porque una peluca es un objeto muy caro para comprar, ¿no? Es algo, ¿ustedes tienen idea cuánto cuestan hoy en día? No, a veces las mismas personas te dicen que sienten que si no fuera por la ayuda nuestra no la podrían tener, porque te dicen que el costo es muy alto. Es muy alto y sobre todo de pelo natural es algo muy caro, es una limitación, y la verdad que estos grupos solidarios alrededor del país hacen un trabajo excepcional, y me imagino lo que debe ser cuando la devuelven, ¿no? Porque la tienen que devolver en el momento que ya les está creciendo el pelo. Sí, ellas las pueden tener hasta que ellas consideren que la necesitan, y siempre vienen con una historia, porque siempre algo les pasó con la peluca. Cuando vienen por correo vienen cartas muy hermosas que nosotros siempre las guardamos, porque decimos algún día que tengamos un lugar propio, vamos a hacer en una pared todas las cartas y fotos que nos mandan. Te digo, historias hermosas, te cuentan de las pelucas, viste, hasta algunas que les ha pasado accidentes con las pelucas, pero sí, y a otros prefieren regresarla a ellos, prefieren regresar al taller porque se han sentido cómodos. Nosotros siempre tratamos de recibirlas con ahora un café, antes era un mate, pero un café, siempre llevamos torta, llevamos algo como para que en el tiempo que tiene que esperar, si hay alguien probándose, sea agradable el momento, digamos, que la espera no sea, viste, algo feo, digamos, que sea algo, que se sientan cómodas, que se sientan que están en un lugar donde estamos simplemente para complacerlas. Esa es Doctor, la intención. Vuelvo a usted para un tema que usted mencionó, que es el de la posibilidad de tener un hijo, de la fertilidad, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? ¿Qué pasa cuando aún está el deseo presente de tener un hijo y los cambios corporales no lo permiten? ¿Cómo lo trabajan ustedes? En general suele ser, digamos, un problema frecuente en las pacientes jóvenes con cáncer de mama que o tienen o quieren tener otro hijo o no han tenido, o hay como un corrimiento de la decisión de ser madre, sobre todo en las pacientes que vemos privadamente con la edad, y llegan a un momento, 35, 36, 37 años, que llegan con la idea de paridad y irrumpe, como comentaba Nancy, el cáncer de mama. Discutimos en general las opciones, cuáles son las urgencias del tratamiento, o sea, si es necesario empezar ya, si necesita un tratamiento hormonal que va a evitar que la paciente quede embarazada, por cuánto tiempo. Pactamos a veces, la rutina es que hacemos el tratamiento de urgencia y pactamos un par de años de tratamiento para que la paciente pueda suspender y eventualmente tener la posibilidad de fertilizarse. Y obviamente existen hoy, generalmente utilizamos algunas cosas como
cuando vamos a hacer quimioterapia, aconsejamos a las pacientes que lo puedan hacer y a los pacientes que lo puedan hacer, conservar el esperma. Hoy existen formas de conservar el esperma, si uno tiene el acceso, porque en general es rentado, pero es una posibilidad, un poco como se ha descrito en las mujeres jóvenes que lo pueden hacer opcionalmente, sin tener un cáncer, guardar sus óvulos para fecundarlos cuando decida la pareja o cuando decida ello. Y obviamente existen algunas técnicas que le recomendamos ver un especialista de fertilidad, etcétera, para cada momento. Pero indudablemente es un tránsito difícil, sobre todo para las mujeres en ese momento. Y los hombres, los que más escuchamos la queja es, digamos, cómo ha cambiado su vida sexual a partir de los trastornos psíquicos y físicos que a veces producimos con los tratamientos, sobre todo los tratamientos hormonales. Depende de la edad también, el problema suele ser, el paciente lo puede ubicar como mayor o de menor jerarquía, pero suele ser un problema frecuente que no frecuentemente consulta, ¿no? Con esa característica tan, digamos, indebidamente masculina que tenemos de no hablar demasiado, no contar, no practicar, no convivir con nuestros sentimientos con el resto, ¿no? Nancy, ¿cómo se aconseja desde la psicooncología la vuelta a la intimidad, a la sexualidad a partir de los cambios, ¿no? A los cambios corporales, a las cicatrices? ¿Cómo trabajan ustedes la vuelta a la sexualidad? O la vuelta o la continuación, ¿no? O la No tiene por qué continuación, haber sí. cortado. No, pero muchas veces durante los tratamientos se produce un corte. Algunas veces es sencillamente porque las parejas tienen miedo, porque tienen miedo a las infecciones. En eso, bueno, digamos, aconsejamos que primeramente pregunten mucho al médico, porque muchas veces son mitos, o por ahí pacientes que no están en pareja, que tenían, digamos, parejas ocasionales, se produce, digamos, un corte en la vida sexual. Y, digamos, lo que aconsejamos es como darse tiempo, reconocerse, comenzar como si fueran en la adolescencia, como a reconocer el cuerpo propio, reconocer las sensaciones, y no estar tan pendiente de la performance, digamos, a nivel sexual, sino de el encuentro con el otro y del reencuentro con el propio cuerpo y con las sensaciones múltiples, porque, digamos, la piel, por ejemplo, es el órgano más digamos, extenso que tenemos y produce muchísimo placer, el poder brindar caricias, poder recibir caricias, entonces poder ampliar los placeres previos a lo que es propiamente el acto sexual en sí. Como revalorar todo lo que tiene que ver con la sexualidad y no solamente lo genital. Y cuando se ve muy alterada la expresión, digamos, a nivel sexual de la genitalidad, hay maneras, ahora hay inclusive para los hombres, maneras químicas de poder ayudar. Trabajamos mucho con las mujeres que han recibido tratamientos hormonales en consultas, como para que puedan consultar a kinesiólogas de, digamos, piso pélvico, porque los tratamientos hormonales producen a veces una menopausia anticipada y esto trae trastornos, no solamente en el deseo, sino en la piel de la vagina, en la hidratación, y son cosas que muchas veces también las mujeres tienen temor, vergüenza, como como cierto prejuicio de plantear estas cosas en la consulta médica porque piensan que son secundarias. Entonces, validar que la sexualidad es una de las expresiones más grandes que tenemos como para poder expresar amor, cariño, autoestima. Entonces, validar que son consultas que las pueden realizar digamos, con el médico y buscar, por supuesto, apoyo, digamos, psicológico o de sexólogos para ciertos problemas específicos. ¿Y cómo atraviesa a las parejas, a los padres, a los hijos, los cambios físicos del paciente, Nancy?
Ujú. Bueno, esto depende mucho también de la edad que tenga el paciente. Cuando son pacientes adolescentes, los padres sufren muchísimo, porque obviamente están pensando en todas las cosas que su hijo no va a poder atravesar de la manera que atraviesan, digamos, el resto. Para padres ancianos, que se enferme un hijo y que tenga pérdidas corporales por, digamos, por el cáncer, es muy duro. Es muy duro para los padres mayores ver que sus hijos en un momento de, digamos, juventud atraviesan situaciones, digamos, complejas. Muchas veces las mujeres tratan de obtener pelucas también llevadas por esta motivación, por el cuidado de los niños pequeños o de sus padres, porque le ocultan a sus padres el hecho de estar enfermas como para no hacerlos sentir mal, como para que no tengan una herida, digamos emocional. Entonces, esto es algo que es bastante frecuente, ¿no? Esto que decía, digamos, Liliana, de cuántas mujeres hablan acerca del impacto que su enfermedad trae sobre la familia. Entonces, digamos, la paciente es consciente de eso y los familiares muchas veces tratan de consolar o minimizar los impactos y a veces es simplemente acompañar. Hay efectos secundarios que son reversibles, ¿no? Estamos hablando de la alopecia, es reversible, la hormonoterapia cuando va acompañado como adyuvancia en el cáncer de mama, a veces son cuando la mujer, digamos, comienza con la terapia hormonal cercana a su propio climaterio, son cambios que a veces que no se revierten, pero por ahí en mujeres jóvenes sí. Entonces es es muy individual, tanto el proceso de cada uno como las reacciones y cuánto lo va a afectar, digamos, después en el futuro. Doctor, ¿y usted cómo trabaja con el entorno del paciente, ¿no? A partir de estos cambios que también pueden generar angustia en el resto, ¿no? Sí, digamos, hay distintas dinámicas, hay, digamos, familia que acompaña muy bien y que uno puede hablar, y otras familias que, como dijo Nancy, tratan de ocultar un poco a lo mejor por la carga y por cuidar, y que es más difícil, o que inclusive un tema muy difícil de elucidar es cómo informar al paciente acerca de su pronóstico. Siempre generalmente hablamos de su enfermedad, hablamos de las posibilidades de tratamiento, pero en muchos casos tenemos pacientes avanzados que sabemos incurables y no frecuentemente hablamos de la incurabilidad con los pacientes. En general son ellos los que van marcando las pautas de la consulta. Creo que uno de los grandes aportes de la psicología en general ha sido enseñarnos a escuchar un poco más la individualidad, las cosas que los pacientes van necesitando, pero siempre es un desafío, tanto el paciente, la información, como la información de la familia, si colabora o no, y me parece que es una de las pocas cosas que uno tiene para ayudar a los pacientes en estos cambios, informar lo más que pueda dentro de lo que el paciente quiera y pueda tolerar, ¿no? A veces el exceso de información o el exceso de hacer hincapié en el pronóstico, el paciente a lo mejor tiene sus etapas, como bien explicaba Nancy, y hay que para aprender a respetar, a escuchar eso un poco para ver qué uno es lo que va transmitiendo. Claro. Le decimos a los que están viendo esta charla que nos pueden dejar preguntas para los especialistas o para también con Liliana y contarnos lo que quieran saber. Y ¿cómo cuando pasa, digamos, el tiempo, ¿no? ¿Cómo las personas van incorporando estos cambios una vez que ya tienen quizás el alta o ya pasó un tiempo desde las operaciones? Finalmente, ¿estos cambios quedan internalizados como este nuevo cuerpo o siempre, digamos, recuerda la enfermedad, ¿no? No sé, Nancy o el doctor. Nancy, a lo mejor el que...
Bueno, el objetivo es que queden como una secuela incorporada y también elaborada, ¿m? Y no como el permanente recuerdo de lo que pasó. Digamos, los psicólogos trabajamos mucho actualmente en esto, en poder privilegiar el presente, ¿m? Reconocer el pasado, validar las emociones que hubo, validar lo que todo eso, digamos, produjo, pero no quedarnos como en el relato bíblico, la mujer de Lot que se dio vuelta para atrás y se quedó convertida en estatua de sal, digamos, ¿no? Y a veces a nuestros pacientes les pasa eso, detenidos en el pasado, en lo que se perdió. ¿M? Entonces trabajamos mucho en la aceptación de eso, que implica el reconocimiento doloroso de lo que se perdió, pero también con una actitud hacia adelante, hacia las cosas que todavía quedan por hacer, a lo que queda por vivir. ¿M? Y esto, y el poder focalizarnos en el presente, en lo que está, en la salud recuperada, en los aspectos recuperados. ¿M? Trabajamos mucho en eso. Ujú. Sí, la Doctor, verdad que... Sí, no, sí, sí. no, quería preguntar algo más, Daniel, adelante. No, no, le quería preguntar qué pasa cuando pasó un tiempo y hay que volver a operar, ¿no? Y hay que, por ejemplo, digo una mama, pero puede ser un pulmón, donde ya se operó y se vuelve sobre lo mismo, ¿no? Porque el cáncer volvió, porque se necesitó clínicamente esa opción. ¿Cómo se enfrenta el paciente ante estas situaciones? En ese caso, los pacientes cuando, digamos, recidivan y vuelven a aparecer, me parece que viven una historia terriblemente difícil porque siempre tengo la sensación de que el paciente cuando descubre una mancha, como le dice el médico, en los pulmones o cuando descubre un nódulo en la mama, siempre tiene la esperanza de no tener cáncer, un poco es como una expectativa permanente a lo largo de su historia del diagnóstico, y cruelmente el diagnóstico le va confirmando poco a poco que sí tiene, y eso tiene que adaptarse a la idea, él o ella tiene que adaptarse a la idea, y me parece que la etapa del duelo, como explicó Nancy, que no conozco tan bien como ella, pero indudablemente los pacientes viven un acostumbramiento, y hay un momento que a los pacientes le podemos dar la buena noticia de que el tratamiento terminó y otros que eh, no podemos darle nunca esa noticia porque el tratamiento no termina, a lo mejor tiene descansos, pero indudablemente el paciente siempre sigue poniendo esa expectativa que en algún momento se va a terminar, que en algún momento se va a curar, que en algún momento lo va a superar, y a veces eso no sucede. Y en otros casos sucede que la paciente estuvo curada, entre comillas, porque tuvo un cáncer de mama, porque se operó, porque hizo quimioterapia, hizo rayo, hizo 5 años de hormona y la enfermedad vuelve, ¿no? Eso de que intentar vivir el presente, pero como que la enfermedad está omnipresente porque vuelve a reclamar la necesidad de que vuelva a hacer tratamiento, vuelva a consultar, vuelva a discutir, vuelva a hacer biopsia, vuelva a operarse. A veces es como digamos, una especie de laberinto sin salida, y me parece que en ese sentido el apoyo familiar, la información, el apoyo del profesional, la psico-oncología, son fundamentales para acompañarla en estos periodos. Eso, la verdad que en las ciudades tener acceso a psicólogos o acompañamiento o a psicólogos quizás es mucho más posible que en los lugares más alejados, ¿no? Donde creo que la posibilidad de tener apoyo se complica un poco más. ¿Cómo la pandemia transformó esto, Nancy? ¿Cómo mantuvieron relación con los pacientes a pesar del aislamiento? Bueno, eso al principio fue, digamos, todo un tema por los pacientes y por los psicólogos, que con la idea que quizás se iba a ver muy, muy afectada la comunicación, porque los psicólogos ponemos atención a veces en detalles mínimos que tienen que ver con la expresión del rostro, el movimiento de las manos, cómo se sienta, y eso nos da información y la perdimos con este manejo a distancia, pero fuimos recuperando otras cosas y realmente
valoramos muchísimo el poder continuar los tratamientos, inclusive iniciar tratamiento con pacientes que fueron diagnosticados de cáncer durante la pandemia y que no nos vimos nunca a nivel personal. Y sin embargo se puede establecer una alianza terapéutica, el paciente se siente contenido y uno puede trabajar como si estuviera presente. Y, Sí. no, Y esto Liliana, también, sí, perdón, perdón. sí. No, 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 decir, termina Nancy, por favor. No, que esto también colaboró a que puedan tener acceso a la psiconcología gente que estaba muy alejada de los Claro. centros en donde hay psicooncólogos. Igualmente, desde la Asociación de Oncología Clínica, desde los inicios, hemos trabajado conjuntamente y hay muchos psicooncólogos formados en todo el país. Así que esto también es importante saberlo. Y Liliana, ¿cómo se mantuvieron ustedes durante la pandemia? Ahí sí donde quizás la presencialidad fue determinante. Y durante la pandemia fueron unos meses que preferimos estar cerrados, seguimos trabajando, pero no hicimos entrega porque por correo es muy difícil. Sé que hay grupos que han entregado por correo, pero es muy difícil porque nunca vos tenés que elegir, tenés que sentirte cómoda, tenés que, al colocarte la peluca, sentirte que sos vos misma. Entonces es muy difícil por correo porque sería un ir y volver hasta que la persona encuentra la peluca justa. Pero ni bien pudimos armar un protocolo, digamos, de cuidados. Se arrancó cada 15 días, los días viernes, de 8 a 12. Tratamos de darle turnos para que vengan, o sea, siempre damos 5 o 4 turnos por viernes para que vengan. Y de esa forma comenzamos nuevamente a entregar las pelucas, porque realmente a pesar de la pandemia, al médico tenían que ir, debían salir y pedían la peluca, pero era una forma de cuidarlas también, porque son pacientes que hay que cuidarlas, tienen sus ¿No? defensas Y a veces. muchas van en transporte público hasta ahí. Sí, por esa razón. Así que, y ahora tenemos todo un protocolo cada vez que sale una de probarse una peluca, desinfectamos, mucho alcohol, mucho, viste, hasta inclusive a las pelucas les ponemos alcohol porque por ahí justo alguien quiere probarse la peluca que la persona anterior también se había probado, entonces el alcohol es lo que más funciona, digamos. Con muchos cuidados, con mucho protocolo. Ya te digo, estamos cada 15 días, se entregan 5 pelucas, 4, 6, a veces hasta 7. Es como vamos acomodando los horarios que las personas nos dicen que pueden venir. También porque no queremos que haya demasiada gente en el taller, justamente para cuidarlas, ¿no? Es una ¿Cuántas forma de mujeres cuidar. son realizando este trabajo? Y en realidad era un grupo de 12 personas, pero esto de la pandemia hay muchas compañeras que son de riesgo, entonces trabajan desde su casa, y las que viernes a viernes estamos siempre en la entrega de peluca y demás, somos 7. Somos un grupo que nunca hemos tenido, no hemos tenido problema. Nos une el deseo de poder ayudar, el deseo de hacer el bien, de que la persona que venga se vaya bien, se vaya contenta. Y nosotros siempre decimos que entran con una cara triste porque no saben a lo que es por ahí, cómo las vamos a recibir o lo que van a encontrar, y todas se van con una sonrisa, y esa sonrisa para nosotras es el mejor pago. Y nosotros siempre el abrazo, ¿no? Porque cuando se ven la intención, el instinto de la persona es abrazarte, y a veces hasta hemos llorado juntas con algunas, porque te llegan al corazón, porque nosotros no preguntamos, nosotras optamos por no preguntamos qué tenés, dónde lo tenés, nada. Si la persona habla, hablamos. Si no, el tema no se toca, las respetamos. Lo mismo con la foto para la página. Si ellas nos dicen, me puedo sacar una foto para que ustedes, se saca la foto y se pone en la página. Si no, respetamos, porque también hemos visto personas que no quieren que la gente sepa que ellas tienen cáncer, entonces le respetamos muchísimo su intimidad. Digamos, esa parte de que si no quieren que se sepa, no se le toma foto ni de espalda, ni de frente, ni de costado, no se le,
Lo importante es que ellas se vayan con su peluca, que les sirva para lo que la vinieron a buscar. Es muy lamentable porque vemos cada día gente muy joven. Nosotros no tenemos gente mayor que venga a buscar pelucas, que es lo que nos llama muchas veces la atención, porque decimos cuánta gente joven con cáncer. Vemos pasar de todos tipos de cáncer, pero no hay gente mayor, o tal vez la gente mayor no le da importancia al pelo, o a la sociedad, o a esa mirada que hace, que si supieran que tan mal la hacen sentir a la persona, a lo mejor no lo harían, pero ya te digo, nos asusta mucho a veces el ver tanta gente joven, ¿no? Y con tantas ilusiones. Como decía el doctor, muchas chicas lloran porque no voy a poder ser madre, y bueno, qué sé yo, desde nuestro humilde lugar le decimos que hay otras posibilidades, como adoptar un niño, qué sé yo. Tratamos siempre de que se sientan mejor. Nosotros no estamos capacitadas para hacer digamos, por ahí hablar de ciertos temas con ellas, pero lo que hacemos lo hacemos de corazón, y lo que le decimos y las palabras que le podemos decir se las decimos de corazón. Lo único que deseamos es que se vayan bien, que se vayan contentas, y poder ayudar, porque realmente es muy costosa por lo que ellas manifiestan una peluca, y hay muchas que no podrían, de no ser que la vienen a buscar, no podrían llegar. Claro. Hay gente que por ahí un familiar se la lleva, no pueden viajar, pero sí tiene un familiar o alguien que viaja, y sí, se manda, le damos 5 o 6 pelucas que se prueben, y después nos devuelven, ya te digo, nos manejamos de esa forma. La pandemia fue duro porque veíamos la necesidad de la gente, pero había que cuidarlas y cuidarnos también, Claro. porque fue duro, fueron meses muy duros. Se trabajó, se hizo un stock de trabajo porque se siguió trabajando, haciendo nuestro trabajo cada una en su domicilio. Nosotros funcionamos ahí en San Vicente de Paul, que nos prestan ese lugar. O sea que nosotros vamos los viernes simplemente a entregar pelucas y llevar el trabajo que hacemos en nuestras casas durante la semana. Después cada una trabaja en su casa, ni siquiera nos juntamos a trabajar juntas, es un trabajo en cadena. Una hace la cortina, se la lleva la que la cose se la lleva la que arma la peluca, es una cadena. Es una cadena día a día, porque si no trabaja el primer eslabón, el último tampoco. Así que está bien lo que dice Liliana, y me gustaría terminar con esto, con el doctor y con Nancy. ¿Cómo trabajan ustedes con los acompañantes del paciente, con la pareja, para que pueda acompañar al paciente en este momento? ¿Qué consejos le dan desde su lugar? No sé si el doctor si se interactúa dentro del consultorio con un esposo, una esposa, un hijo, un padre, desde su lugar. Siempre uno trata de inculcarle la visión de que es el paciente el que está haciendo una vivencia muy particular y difícil, con un diagnóstico muy difícil, y que el deber, lo que a nuestro criterio debería hacer es siempre acompañar, estar cerca de él, ser el sostén anímico, ayudar las consultas, escuchar. Me parece que eso es lo que uno insiste en general como médico dentro de las consultas. Y Nancy, ustedes desde su lugar, ¿qué aconsejan al entorno del paciente? Bueno, esto que decía Luis es lo principal. El paciente es el paciente. La familia sufre con él, pero no tendría que tener el mismo protagonismo. Nosotros entendemos que ese sufrimiento puede ser muy alto. A veces el paciente tiene una capacidad de resiliencia mayor que la pareja o que los padres, y la familia necesite, o algún familiar necesite apoyo para poder sostener esa situación. Claro, yo publiqué hace poquito un libro que se llama Desmitificar el cáncer, donde entrevisté muchos pacientes, y muchas veces es el paciente el que contiene a su familia, a sus amigos, a sus hijos, padres de pareja, ¿no? Muchas veces es el paciente el que tiene la fuerza para sostener todo. Sí, pero es mucho pedirle al paciente, claro, que tiene que administrar sus energías, porque es cuestión también de administrar las energías y dedicarlas a su propio
proceso de curación, al tener los menores efectos secundarios posibles, de aprender el autocuidado. Así que por eso recomendamos que cuando la familia siente que no puede sostener, que consulte la familia. ¿Mm? Porque es muy importante la fortaleza que tenga el entorno. ¿Mm? Porque la verdad que es demasiado pedirle al paciente y muchas veces el paciente este rol ya lo vino ejerciendo históricamente en la Claro. familia y es el puntal, entonces la familia se desespera. Y a veces es el momento oportuno para introducir cambios, para que cada uno vaya tomando el rol que le corresponde y la persona que se enfermó no siga llevando la carga de todos y hacerse cargo de todas las cosas. Claro, Trabajamos mucho en bueno. eso también. La verdad que muy interesante ver el mismo tema desde tres ópticas, dos especialidades y una actividad tan relacionada, ¿no? Como la sociedad muchas veces también contiene al paciente, uno piensa en vecinos, en amigos, en compañeros de trabajo, ¿no? En este caso, estas mujeres que desde su lugar ayudan con las pelucas, y qué importante, ¿no? Y qué valor que tiene para las mujeres en este caso, pero es un tema tan, digamos, tan específico en el sentido de uno asocia a la enfermedad con estos cambios físicos cuando también, doctor, hay tratamientos que no llevan estos cambios físicos y hay que también destacarlo, ¿no? Creo que hay como una continuidad en que hemos disminuido la agresión física, tanto quirúrgica como desde el punto de vista de los tratamientos que hacemos, todo el advenimiento de la inmunoterapia, que desplaza en muchos casos la quimioterapia, que tiene unos efectos colaterales menores, mutilaciones menores. La verdad que sí, que hay un avance en ese sentido importante, señalando como, digo, recuerdo que hace muchos años que empecé a trabajar, lo que hacíamos como mutilación, por ejemplo, en el cáncer de mama, a lo que hacemos ahora ha sido un avance importante y así uno lo puede ver en la mayoría de los casos. O sea que no siempre tienen que estar relacionados a la enfermedad, a estos cambios físicos, No y también es siempre. importante destacarlo porque también está muy presente esta imagen que decíamos al principio de la persona mutilada o sin una mama o pelada, digamos, y no es siempre para todos los pacientes igual. Yo les agradezco muchísimo, la verdad que tuvimos estas tres miradas diferentes y espero que también le haya servido a los pacientes que están mirando, a su entorno y también a los especialistas, ¿no? También a poder aprender de ustedes, de su experiencia, de su mirada y también de Liliana, que nos aporta otra parte de la historia, ¿no? Que está fuera del consultorio y también cerca de los pacientes. Bueno, Gracias, gracias, doctora. gracias Adelante. digamos, a todos porque realmente sumamente enriquecedor, ¿no? Y Sí, ver cómo la empatía es tan importante, ¿no? Porque, bueno, Liliana comentaba desde niñas que se van a cortar el cabello, ¿no? Hasta, bueno, cuántas mujeres están implicadas en esto, digamos, cómo la sociedad puede ir cambiando también los prejuicios, y en correcto. esto trabajamos mucho, ¿no? El doctor desde hace muchos años en lo que es la psicoeducación, digamos, transmitirle a sus propios colegas, oncólogos o no oncólogos, ¿no? Todo lo que hace al cuidado. Así que, y desde lo que es el periodismo, importantísimo, el rol que juegan en la transmisión verdadera, ¿no? De las cosas como son. Bueno, doctor Gracias por la Luis. invitación. No, Nancy Ferro, psico-oncóloga, el doctor Luis Fein, médico-oncólogo de la ciudad de Rosario, y Liliana Pellegrini de Pelucas Varadero. Les agradecemos a todos los asistentes, agradecemos a la Asociación Argentina de Oncología Clínica por este espacio, el doctor Vela, muchísimas gracias, y la semana que viene vamos a continuar con un nuevo tema que tiene que ver con los temas de la comunidad relacionada a la oncología. Muchas gracias a todos. Gracias por la Gracias a invitación. todos. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Gracias a Hasta Adiós. ustedes. luego. Mucho gusto.